Le doy la cordial bienvenida. En este video vamos a complementar la información sobre el tema de competencias que habíamos iniciado en el anterior video. Recordemos rápidamente que una competencia es un atributo que una persona debe poseer. Una competencia es la sumatoria de conocimientos, habilidades y actitudes que un trabajador, que un estudiante debe poseer. Una competencia se puede estructurar en tres partes: un verbo, un objeto y una condición. Y normalmente el verbo ha de privilegiar una de las tres dimensiones. El verbo ha de privilegiar un conocimiento, una habilidad o una actitud, pero eso no significa que una competencia solo tenga una de las tres dimensiones. Una competencia, para ser competencia, siempre debe tener las tres dimensiones, aunque su verbo privilegie una de ellas. Recordemos también que una competencia se puede estructurar en 3, en 4 o en 5 partes. Lo importante es que una competencia siempre se inicia con el verbo, y ese verbo, como ya hemos dicho, privilegia una de las tres dimensiones, aunque la competencia siempre tiene las tres dimensiones. Cuando usted es docente, cuando usted es catedrático, catedrática, lo primero que usted debe preguntarse es si la asignatura que usted ha de impartir, la asignatura que usted ha de facilitar, debe tener una competencia, debe tener dos competencias, debe tener 3, 4, 5 competencias. La pregunta ¿es suficiente con que mi asignatura tenga una competencia? ¿Es suficiente con que mi estudiante logre una competencia? ¿O durante el semestre mi estudiante debe lograr varias competencias? Al respecto no hay un criterio común, al respecto no hay una posición común a nivel global o universal. Muchos docentes, muchos catedráticos, muchas universidades prefieren que una asignatura tenga una sola competencia. Prefieren que un estudiante a lo largo de un curso o un semestre logre una sola competencia. Otras universidades, otros catedráticos prefieren que sean 2, prefiere que sean 3, inclusive 4, 5 o 6 competencias. Esto depende de cada universidad, del enfoque que están utilizando y de muchos otros factores. Existe también en algunas universidades lo que se llaman las megacompetencias. ¿Qué es una megacompetencia? Una megacompetencia es la unión de varias competencias en una misma redacción. Voy a ponerle un ejemplo. Una universidad o un catedrático decide que en su asignatura, en su materia, el estudiante debe lograr varias competencias, pero necesita o quiere juntarlas todas en una sola. Esa es una megacompetencia. ¿Cómo se hace esto? Vamos a usar el ejemplo que tiene en pantallas. Ahí tenemos 3 competencias. Las 3 están comenzando con un verbo. La primera dice comprende los detalles, etc. La segunda dice realiza entrevistas, etc. Y la tercera dice valora las ideas, etc. Si queremos juntarlas todas en una sola competencia o megacompetencia, lo que se hace es lo siguiente. El docente, el catedrático, debe analizar cuál de las 3 le parece más importante. En este ejemplo hemos hecho el análisis y decidimos que la competencia 2 es la más importante. Por lo tanto, vamos a poner la competencia 2 en primer lugar y la copiamos así exactamente como está. Cuando acabamos de copiar la competencia, ponemos un punto y coma y a continuación copiamos de las 2 competencias que nos quedan cuál pensamos que es la segunda más importante y la copiamos a continuación, pero dése cuenta que el verbo ha cambiado con la forma de gerundio. En vez de que diga comprende, ahora dice comprendiendo y el resto se ha copiado tal cual. Y finalmente agarramos la tercera competencia y la copiamos siguiendo la misma idea.
El verbo que era valora, ahora se ha vuelto valorando, es un gerundio, y el resto de la competencia se ha copiado de la misma forma. La mega competencia que aparece abajo es exactamente lo mismo que las tres competencias que aparecen arriba, solo que en redacción y visualmente aparece como una sola competencia. Como le había dicho, existen universidades, existen catedráticos que prefieren colocar una sola competencia, otros prefieren colocar 2, 3, 4, 5, y también es frecuente la práctica de utilizar megacompetencias, que son la sumatoria de varias competencias. En este diplomado y en el video de introducción a esta asignatura, yo le había mostrado a usted la competencia que usted debe lograr en esta asignatura. Si la recuerda, es la que le aparece ahora en la pantalla. Y si usted se da cuenta, es justamente una mega competencia. Es la sumatoria de tres competencias y el verbo 2 y el verbo 3 aparecen bajo la figura del gerundio. Entonces, si usted es docente o catedrático o catedrática, depende de usted qué va a usar. Hablemos brevemente sobre la clasificación de competencias. Existen muchísimas formas de clasificar competencias. También esto depende de los enfoques y de las escuelas teóricas. A objeto de este diplomado y de esta asignatura, yo voy a presentarle una forma de clasificación que me parece que a usted le va a ser muy útil. Existen competencias básicas, existen competencias genéricas, también llamadas transversales, y existen competencias específicas. Las competencias básicas, como dice el nombre, son aquellas que todo ser humano debería tener y que le han de servir para desenvolverse en la vida. La lectura, la matemática, el manejo de una segunda lengua, el uso de tecnologías, etcétera, etcétera. Estas competencias básicas normalmente deberíamos desarrollarlas en el colegio o en la escuela. Existen también lo que se llaman las competencias genéricas o transversales. Estas competencias ya son más complejas que las básicas y se desarrollan en las universidades o en los centros de formación superior. Las competencias genéricas son de tres tipos. Las primeras, las que todo profesional debería tener, no importa de qué carrera sea. Por ejemplo, el trabajo en equipo. Sea usted ingeniero, sea usted ecónomo, sea usted médico, sea usted el profesional que sea, usted debería saber trabajar en equipo. Esa es una competencia genérica que cualquier profesional debería tener. Segundo, una competencia genérica es aquella que una universidad quiere que todos sus estudiantes tengan, no importa de qué carrera. Por ejemplo, si es una universidad cristiana, seguramente ellos van a querer que todos los estudiantes tengan ciertas competencias relacionadas al cristianismo, ¿no? Solidaridad, el compartir, etc. Y finalmente, la tercera, las competencias genéricas son aquellas que son comunes a una familia profesional. Digamos que una universidad tiene 5 carreras de diferentes ingenierías. Ingeniería química, ingeniería petrolera, ingeniería de sistemas, etc. Pero la universidad quiere que todos sus ingenieros tengan ciertas competencias. Estas también son competencias genéricas o transversales. Finalmente existe lo que se llaman las competencias específicas, que como dice el nombre son aquellas que son propias de una profesión. Si yo tengo un ingeniero electrónico o un ingeniero de sistemas, yo voy a querer que él tenga competencias específicas de esa carrera y no de otra que sea parecida. Entonces, en resumen, existen 3 tipos de competencias: las básicas que se logran en el colegio, en la escuela, y las genéricas y las específicas que se logran en los centros de educación superior, universidades o centros técnico-tecnológicos. Las competencias genéricas y las específicas son también llamadas competencias profesionales. No debemos confundir las competencias profesionales con las competencias laborales, que son aquellas que se han de lograr ya en los lugares de trabajo.
Cuando usted egresa de la universidad, usted egresa con competencias profesionales, que son genéricas o específicas. En cambio, cuando usted ya está trabajando en algún lugar, 3, 4 años, fruto de su trabajo, usted también desarrolla competencias laborales. Cuando usted elabora su hoja de vida o su currículo, por un lado usted cita sus competencias profesionales, las que ha estudiado, y usted cita sus competencias laborales, aquellas que son fruto de su experiencia de trabajo. Finalmente, hablemos de los niveles de complejidad de las competencias. Las competencias tienen distintos niveles de complejidad. Ahí tiene usted el ejemplo de la competencia que habíamos usado en el video anterior. Recordemos que toda competencia se inicia con un verbo y ese verbo normalmente tiene un nivel de complejidad. Habrán verbos más complejos, habrán verbos menos complejos. Es muy frecuente el uso de taxonomías para identificar el nivel de complejidad de los verbos. Una taxonomía muy conocida es la de Bloom, que nos ofrece niveles de complejidad para los verbos de conocimiento, niveles de complejidad para verbos de habilidades y niveles de complejidad para verbos de actitudes. En el ejemplo de la competencia que estamos viendo en pantalla, elabora, algoritmos, etc., el verbo es elabora. El verbo es una habilidad, no es un conocimiento ni es una actitud. Si nos vamos a las taxonomías, veremos que el verbo elabora ocupa un nivel básico, tal vez, o ocupa un nivel de mayor dificultad, de mayor complejidad, o tal vez ocupa un nivel muy alto de complejidad. Este nivel de ubicación, repito, está en las taxonomías. Entonces podremos decir, por ejemplo, que esta competencia, elabora algoritmos, corresponde a una habilidad y que revisando la taxonomía de Bloom, el verbo elaborar nos refiere a un nivel de complejidad bajo, un nivel de complejidad 2. Por lo tanto, esta competencia seguramente corresponderá en una malla curricular a un verbo de proceso y no tanto a un verbo de resultado que sería propio de asignaturas que son más bien de final de carrera. ¿Sí? Entonces es importante aquí decir que, por ejemplo, esta competencia podrá corresponder a una competencia genérica de un nivel de complejidad 2 y que seguramente corresponderá a una asignatura que está a la mitad de una malla curricular. Con todo esto le quiero hacer entender que es importante que identifiquemos que toda competencia, según el verbo que tenga, puede ser más compleja o puede ser menos compleja. No se preocupe que esta idea se ha de trabajar mucho mejor en los siguientes videos. Gracias por su atención y le invito a ver el último video de este tema número 2.